El susurro de la conexión silenciosa. La búsqueda ha terminado. El viaje exterior, la carrera incesante por algo mejor, siempre nos deja vacíos al final. La verdad más simple y profunda, es que la calma que anhelas no se encuentra en un lugar lejano, ni en un futuro perfecto, ni en una versión diferente de ti. Está aquí, ahora mismo, esperándote en la quietud de este instante. Lo que muchos creen imposible, tú lo estás haciendo justo ahora. Estás practicando el arte de la presencia, el corazón de la sabiduría zen, sin siquiera haber encendido una vela o doblado las piernas en la postura de loto. Te has topado con algo que tiene el poder de cambiar tu forma de ver y sentirlo todo. Y la parte más hermosa es que no tienes que convertirte en otra persona. Solo tienes que ver con claridad lo que ya está aquí. Bienvenidos a El Susurro del Loto, el espacio donde la antigua sabiduría de la vía del Zen se despliega como una bruma suave, invitándote a un descanso profundo del ruido del mundo. Esta noche nos adentraremos en el corazón de una de las enseñanzas más liberadoras: el poder de cortar y dejar ir. Descubriremos que la verdadera práctica espiritual no es un ritual complicado que realizamos en un templo, sino la vida misma, vivida con absoluta presencia. Exploraremos cómo los apegos más sutiles, esa fina capa de anhelo o codicia por algo más, nos roban la paz. Y cómo el simple y valiente acto de soltar puede devolvernos la inmensidad de lo que ya somos. Permite que tu cuerpo se acomode, que el peso del día se deslice de tus hombros y de tu mente. No tienes que hacer nada más que escuchar, con la misma suave y profunda atención que pondrías en observar la caída de una hoja en un estanque inmóvil. Vamos a desarmar juntos la ilusión de la prisa y la necesidad constante de control, aprendiendo del vacío fértil de los grandes maestros zen. Si encuentras refugio y serenidad en estas palabras, considera suscribirte a El Susurro del Loto y unirte a esta comunidad silenciosa de buscadores de la calma. Tu apoyo asegura que podamos seguir compartiendo esta sabiduría ancestral que nos guía hacia un sueño profundo y una vida más despierta. El momento ordinario, donde se esconde la paz. Permite que las palabras que has escuchado hasta ahora se asienten suavemente en ti, como el polvo fino que cae y se integra en la tierra. No hay prisa. El Zen no conoce la prisa. Su enseñanza más profunda es que no hay un destino al que llegar, sino una presencia que habitar. Esta noche te invito a considerar un concepto radical, pero extraordinariamente liberador, y es que la práctica no es algo que haces, es como vives. Durante años o quizás toda una vida, has creído que la búsqueda de la paz requiere un esfuerzo monumental, un cambio de escenario, una transformación dramática.
Tal vez imaginaste que la verdadera vida espiritual se encontraba en templos remotos, en el silencio de una cueva, o después de años de posturas de meditación incómodas. Pero esta creencia, esta separación entre lo ordinario y lo sagrado, es quizás la fuente más grande de nuestra inquietud moderna. Piensa en tu día típico. Lo divides automáticamente. Están las cosas que tengo que hacer, el trabajo, los recados, las responsabilidades, y luego están las cosas que me hacen sentir bien, el yoga, la meditación de 10 minutos, el paseo por el parque. Has construido una valla mental entre estas dos áreas. Buscas alivio en la segunda para sobrevivir a la primera. El Zen nos susurra una verdad muy diferente. La valla es una ilusión. La vida real no es un obstáculo a superar para llegar a la práctica. La vida real es la práctica. Es en ese fregadero lleno de platos de la cena, en el tráfico lento de la mañana, en el tono de voz de un ser querido que te irrita, donde se encuentra la oportunidad de despertar. Recuerdo una historia de un monasterio zen en Francia, un lugar donde por un tiempo permitieron que familias jóvenes y sus hijos vivieran y trabajaran junto a los monjes. Estas familias, como la mayoría de nosotros, llegaban con la expectativa de que el trabajo espiritual era meditar intensamente. Querían ver la iluminación, querían experimentar estados alterados, querían algo fuera de lo común. Pero pronto el maestro del templo les dio su primera tarea. No era meditar en la postura del loto durante 6 horas. Era simplemente lavar los platos. Al principio se sintieron decepcionados. ¿Esto es todo? ¿He venido hasta aquí para hacer algo que hago todos los días en casa y que además detesto? Pero el maestro les observó con ojos pacientes y bondadosos. Vio que, al lavar los platos, sus mentes estaban en cualquier sitio menos en la esponja, el agua y la vajilla. Estaban planeando el día siguiente, reviviendo una discusión de la semana pasada, o imaginando cómo sería su vida si tuvieran una máquina lavavajillas. El maestro les llamó y dijo algo que resonó con la fuerza de un koan. Un plato bien lavado, con atención plena, es un pequeño templo de paz en vuestro hogar. Un plato mal lavado, con la mente distraída, es una invitación a la ansiedad. Esta simple declaración contenía la esencia de todo el Dharma. Lo que él estaba señalando es que, al lavar los platos, la meta no es tener un plato limpio. La meta es lavar el plato.
En el momento en que lavas el plato y tu mente está totalmente ahí, sintiendo la temperatura del agua, el deslizamiento de la espuma, la forma curva de la cerámica, en ese instante no hay espacio para el pasado o el futuro. No hay espacio para la preocupación. Solo hay presencia. Y la presencia, la atención plena, es la única cosa que te puede liberar del sufrimiento. La mayoría de nosotros vivimos en un estado de espera. Esperamos el fin de semana para ser felices. Esperamos las vacaciones para descansar. Esperamos la jubilación para vivir. Esperamos que otra persona cambie para sentirnos amados. Y mientras tanto, la vida real, ese vasto, hermoso y trágicamente fugaz regalo, se está deslizando entre nuestros dedos. Estamos tan entrenados para buscar la grandeza en la vida que hemos perdido la capacidad de recibir el simple gozo que nos ofrece el momento ordinario. Piensa en los grandes logros que has anhelado en tu vida. ¿Cuánto tiempo duró la alegría después de obtenerlos? Unos minutos, quizás una tarde. Luego, la mente, esa insaciable máquina de querer, inmediatamente pasó a la siguiente meta, al siguiente ascenso, al siguiente objeto de deseo. El monje del Zen, en cambio, encuentra la felicidad en la respiración que está tomando justo ahora. Su práctica no consiste en escapar de la monotonía, sino en transformarla. Cuando lavas tu plato con plena conciencia, no estás perdiendo el tiempo. Estás recuperando tu vida. Estás afirmando que este momento, este acto humilde y mundano, es tan digno de tu total atención como el momento más trascendental. Y al darle tu atención total, le estás dando tu respeto total. Este es el poder de cortar y dejar ir. No se trata solo de dejar ir las grandes cosas, la ira, el resentimiento, los viejos rencores. Se trata de cortar la distracción, cortar el hábito automático de que tu mente huya de la realidad tal como es. La práctica es simple, aunque no siempre fácil. Cuando estés caminando, simplemente camina. Siente el peso de tu cuerpo desplazándose, la fricción de tu pie contra el suelo. Cuando estés bebiendo tu té o café, simplemente bebe. Siente el calor en tus manos, el aroma subiendo a tu nariz, el sabor en tu lengua. No pienses en el informe que debes escribir. No revises tu teléfono. Este momento es una joya. Esto es lo que el maestro del monasterio francés quería que esas familias descubrieran. Que la práctica no está separada de la vida real. Que al abordar la vida real con plena conciencia, la práctica impregna cada célula de tu existencia, transformando el tedio en tesoro, el esfuerzo en fluidez. Cuando comienzas a vivir así, algo
milagroso sucede. Descubres que la paz y la quietud no son el resultado de una práctica de meditación intensa, sino que son la condición subyacente de tu ser, que siempre ha estado ahí, oculta bajo el velo del hacer constante y el querer insaciable. El camino Zen nos enseña a desmantelar ese velo. Nos enseña a honrar lo que es, aquí y ahora. Permítete un instante mientras escuchas estas palabras para sentir la quietud que se ha instalado en tu cuerpo. Siente la superficie sobre la que descansas. Siente la calma de este momento compartido. Has cortado la distracción. Has dejado ir la necesidad de ser diferente. Y en ese espacio de simple, total presencia, la paz ha encontrado su camino de vuelta a ti. Dirigir nuestra suave atención hacia la fuente más persistente de nuestra inquietud. Nos referimos a la sutil trampa del apetito, craving, la que el Buda llamó tanha, esa sed o anhelo que nos mantiene corriendo eternamente sin encontrar nunca la verdadera satisfacción. No estamos hablando de la necesidad básica de alimento o refugio. Estamos hablando de una forma de codicia fina, tan integrada en nuestra psique que rara vez la reconocemos por lo que es, un obstáculo directo a la paz. Piensa en esos momentos en los que todo está bien. Tienes un techo, estás seguro, el clima es agradable y no hay una crisis inmediata. Sin embargo, tu mente no está en reposo. Está inquieta, buscando algo. Podría estar pensando, si solo tuviera ese ascenso, entonces sí podría relajarme. O tal vez, si tan solo mi pareja actuara de esta otra manera, sería verdaderamente feliz. O la más engañosa de todas, mañana empezaré. Mañana lo haré bien. Mañana seré paciente. Esta constante tensión entre lo que es y lo que debería ser es el terreno fértil de la codicia fina. Es un apetito que nunca se llena, porque no está buscando saciedad física, sino una confirmación emocional o un estado de perfección que simplemente no existe en la realidad imperfecta y transitoria de este mundo. El monje Zen, a través de años de silenciosa observación, entiende que el sufrimiento no viene de las cosas que nos faltan, sino del deseo constante por esas cosas. Si no deseas un Ferrari, no sufres por no tenerlo. Pero en el momento en que el deseo surge, ya estás en deuda emocional. Imagina que estás en un jardín hermoso. El sol es cálido, el aire es fresco y las flores tienen un color vibrante. Estás sentado en un simple banco de madera que es cómodo y firme, pero tu mente ve a lo lejos, en la casa principal del jardín, una silla tallada
con cojines de seda, quizá con incrustaciones doradas. Inmediatamente, la simple alegría de estar en el jardín se evapora. Tu atención se desvía del sol y las flores hacia la imperfección de tu simple banco de madera. El banco que hace un momento era perfectamente adecuado, ahora parece un inconveniente, un signo de tu falta. Este es un ejemplo perfecto de la codicia fina. No estás realmente sufriendo, no estás herido, pero has creado una narrativa de insatisfacción basada en el anhelo de un objeto, la silla dorada, que no tiene nada que ver con tu bienestar actual. Y aquí viene el koan no expresado. ¿Crees que si consiguieras esa silla dorada, el anhelo se detendría? La experiencia de la humanidad nos dice que no. En el momento en que te sientas en la silla dorada, tu mente mirará a través de la ventana y verá el coche de lujo que no tienes, o el reconocimiento que tu vecino sí ha recibido, o la versión idealizada de tu propio cuerpo que has fallado en alcanzar. El apetito se ha alimentado, pero no se ha saciado. Simplemente ha cambiado de objeto. Esta es la naturaleza insidiosa del appetite craving. No es una búsqueda de placer, sino un intento de escapar del momento presente. Cuando no te sientes totalmente cómodo con el aquí y ahora, buscas una distracción, un estímulo, un cambio. Y la forma más fácil para la mente de crear esa distracción es a través del anhelo. Si consigo eso, seré feliz. El camino Zen nos enseña a cortar este anhelo desde la raíz, no negándolo con la fuerza, sino simplemente viéndolo con claridad. Cuando sientas ese tirón, esa ligera inclinación a buscar el teléfono, a encender la televisión, a comer algo que no necesitas o a comenzar a criticar mentalmente a alguien, detente. Detente por un instante y simplemente nombra lo que está sucediendo. Ah, el apetito ha surgido. Estoy anhelando una distracción de esta quietud. Al nombrar el anhelo, le quitas su poder. Lo desenmascaras como un mero patrón mental, no como una necesidad vital. Es como si el sol atravesara la niebla. La niebla no desaparece a la fuerza, sino que se disuelve ante la luz de la conciencia. Este acto de cortar la reacción automática y sustituirla por la conciencia es la práctica real. Significa, por ejemplo, cuando te llega un pensamiento de autocrítica, no has hecho suficiente hoy. En lugar de engancharte a la culpa, simplemente di: apego a la necesidad de ser productivo en exceso. Lo suelto. Cuando veas a alguien más que parece tener una vida más sencilla o más exitosa y sientas un pellizco de envidia, di: apego a la comparación. Lo suelto. El acto de dejar ir no es una gran ceremonia. Es una serie de microdecisiones tomadas en cada instante. La decisión de soltar la cuerda que te ata al anhelo y en su lugar
regresar al simple hecho de respirar. El verdadero descanso no viene de la consecución de una meta, sino del cese del anhelo. Es un descanso profundo del querer. Esta noche, mientras tu cuerpo se hunde en el colchón y la respiración se vuelve más lenta y rítmica, te invito a soltar los pequeños anhelos que aún te persiguen. Suelta la necesidad de resolverlo todo ahora. Suelta la necesidad de entenderlo todo perfectamente. Suelta la necesidad de que mañana sea un día diferente al que será. Descansa en la inmensidad de lo suficiente. Tú eres suficiente. Este momento es suficiente. La paz está aquí, cuando permites que el apetito por algo más se disuelva en el vacío de la quietud. Deshaciendo el hilo de la identidad ansiosa. Mientras la quietud se profundiza a tu alrededor y el cuerpo comienza a soltar las tensiones residuales, dirigimos nuestra atención hacia uno de los apegos más fundamentales y dolorosos que sostenemos: el apego a la historia de quien crees ser. En el Zen y en la sabiduría budista se nos enseña que el yo que defendemos con tanta pasión no es una entidad fija e inmutable, sino una colección de experiencias, pensamientos, sentimientos y, lo más importante, una narrativa. Es el hilo que tejemos sobre nuestra vida y a menudo hilo tejido con nudos de ansiedad. Piensa en la carga que llevas todos los días, la necesidad de presentarte de una manera particular. Soy fuerte, soy exitoso, soy inteligente, soy la víctima de esta situación, soy el sanador de mi familia. Todas estas son etiquetas. Son el vestuario que nos ponemos para interactuar con el mundo. Pero el problema surge cuando olvidamos que son vestuario y empezamos a creer que son nuestra propia piel. Cuando esto sucede, cualquier amenaza a esa etiqueta, un error en el trabajo, una crítica, un rechazo, se siente como una amenaza a la vida misma. El gran maestro Zen Thich Nhat Hanh solía contar una simple pero profunda historia sobre la naturaleza de la posesión y el apego a la identidad. Él sostenía una taza de té, una taza hermosa, con un patrón delicado. Miró a los monjes a su alrededor y dijo con su suave voz: me gustaría que esta taza de té viviera mucho tiempo. Me gustaría que viviera para siempre. Pero cuando la miro, ya la veo rota. Los monjes se quedaron en silencio, preguntándose si el maestro se estaba volviendo senil o si era un simple lapsus. La taza estaba perfectamente entera. El maestro continuó con una sonrisa bondadosa: porque cuando la miro, la veo compuesta de todos sus elementos no taza: la arcilla de la tierra, el agua que la mezcló, el fuego del horno, la mano del alfarero. Todo lo que la formó es transitorio. En el momento en que acepto plenamente que un día esta taza se romperá, no hay sufrimiento,
Si por casualidad se cae de mi mano mañana, podré decir, ¡qué suerte! Ha cumplido su propósito, ha vivido su vida. Y este es el koan del apego a la identidad. No es que queramos más, queremos que lo nuestro sea permanente. Queremos que nuestra reputación permanezca intacta. Queremos que nuestro cuerpo permanezca joven. Queremos que nuestra visión de la verdad permanezca indiscutible. La ansiedad de la que hablamos en la parte 2 sobre la codicia fina no es solo querer más dinero, es querer que mi estado financiero se mantenga seguro, por miedo a que si se va, yo dejo de ser el yo con el que me he identificado. Piensa en el inmenso esfuerzo que ponemos hoy en día en curar y mantener una identidad digital perfecta. Elige la foto correcta. Escribe el comentario inteligente. Muestra el logro, pero nunca la lucha. Este es un apego tan agotador porque es una mentira activa que tenemos que sostener con toda nuestra energía. Cada día requiere que uses tu preciosa energía vital para construir y apuntalar una fachada, un yo ideal que no es real. Y en el silencio de la noche, cuando el vestuario se quita y las luces se apagan, ese yo real, el que está cansado, el que tiene dudas, el que es completamente imperfecto y hermoso, se siente inadecuado o incompleto. El Zen nos pide que cortemos el hilo de la identidad ansiosa. ¿Cómo se hace esto? No se hace luchando contra la identidad o negándola. Se hace suavizando el agarre. Cuando sientas la necesidad de defender una posición con ira, detente. Siente el tirón, el apego a tener la razón, el apego a que tu visión de la realidad sea la única correcta. Y en lugar de luchar, simplemente déjalo caer, como si soltaras una rama pesada. ¿Qué sucede si simplemente permites que el otro tenga su verdad sin que eso afecte la tuya? Descubrirás que el cielo no se cae. Cuando experimentes un fracaso o cometas un error, la mente inmediatamente intentará saltar al juicio. Soy un fracasado. No soy lo suficientemente bueno. Este es el hilo de la identidad autocastigadora. En ese momento, la práctica es como la del maestro con la taza. Míralo y di, el yo que cometió un error es tan transitorio como la taza. No soy el error. Soy el que se da cuenta de que el error ha ocurrido. Y ahora lo suelto y aprendo. Deshacer el hilo de la identidad no es una pérdida, es una liberación radical. Cuando dejas de gastar el 80% de tu energía mental en proteger y promover una versión idealizada de ti mismo, esa energía regresa a ti.
De repente, tienes el ancho de banda mental y emocional para estar realmente presente, para ser realmente bondadoso y para ver el mundo con una frescura renovada. Ya no tienes que ser el héroe. Puedes simplemente ser el observador quieto que camina por el mundo. Ya no tienes que ser la víctima. Puedes ser el aprendiz silencioso de tu propia experiencia. Esta noche, mientras te hundes en el descanso, te invito a soltar todas las etiquetas que te has impuesto a ti mismo y a las que el mundo te ha impuesto. No eres tu trabajo. No eres tu cuenta bancaria. No eres tu estado de ánimo. No eres la opinión que alguien tiene de ti. Eres el vasto espacio silencioso en el que todas esas cosas aparecen y desaparecen. Permite que el yo idealizado se disuelva, como si fuera arena que se escapa de un puño cerrado. En esa disolución, en ese acto de dejar ir la identidad ansiosa, encontrarás una paz que es mucho más profunda, más real y eternamente más calmante que cualquier historia que jamás podrías haber inventado sobre ti. La carga mental de la posesión. Mientras continúas tu viaje hacia el descanso profundo, has soltado la necesidad de más, el apetito sutil, y has comenzado a suavizar el agarre sobre quién crees ser, la identidad ansiosa. Ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia un área donde la necesidad de control se manifiesta de forma más palpable. La carga silenciosa de las posesiones. El Zen nos enseña que la posesión no se trata solo de tener cosas, sino de ser poseído por ellas. Piensa en los objetos que te rodean. Tal vez sean muebles, libros, ropa, recuerdos. Cada uno de ellos requirió un esfuerzo para adquirirlo. Tiempo de tu vida que tuviste que canjear por dinero para comprarlo. Pero la transacción no termina ahí. Una vez que un objeto entra en tu vida, comienza a exigir algo más precioso que el dinero, tu energía mental. Cada objeto es una pequeña tarea pendiente. Hay que limpiarlo, organizarlo, protegerlo de daños, actualizarlo, repararlo y, en última instancia, preocuparse por cómo deshacerse de él cuando ya no lo necesites. Los maestros zen de antaño, que a menudo viajaban con solo un cuenco y una túnica, comprendieron una verdad profunda. La verdadera libertad es la ligereza del ser. No estamos hablando de un voto ascético para vivir en la pobreza,
sino de una práctica radical de atención plena a la relación con las cosas. Piensa en una adquisición reciente que te entusiasmó mucho. Quizás un nuevo dispositivo, una pieza de arte o un coche. En el momento de la compra sentiste una punzada de placer, la ilusión de que eso te haría más completo, más feliz o más competente. Pero, ¿qué vino inmediatamente después de esa euforia inicial? La preocupación. Si era un dispositivo, la preocupación de que se dañara, de que se volviera obsoleto, de que la próxima versión fuera mejor. Si era una pieza de ropa cara, el miedo a mancharla o a que se arrugara. De repente, el objeto que prometía alegría ahora exige vigilancia. La posesión es una inversión constante de energía emocional. Cuando el apego se adueña de nosotros, empezamos a usar las cosas no solo por su función, sino como extensiones de nuestra identidad, como ya exploramos en la parte anterior. El coche no es solo transporte, es un símbolo de estatus. La casa no es solo un refugio, es una prueba de nuestro éxito. Y si esas cosas se devalúan, se rompen o se pierden, sentimos que nosotros nos devaluamos. Esta es la carga mental de la posesión. La práctica del cortar y dejar ir en este contexto significa deshacer la conexión entre tu valor intrínseco y el valor extrínseco de tus bienes. Un maestro zen del siglo XVII, al que se le preguntó cuál era el secreto de su alegría constante, simplemente señaló su túnica raída y dijo: «El invierno pasado se congeló, y el verano pasado me dio calor. Solo es un trozo de tela. Cuando me lo quito, no se lleva un pedazo de mí con él». Lo que él estaba señalando es la aceptación de la transitoriedad. Cada objeto, al igual que la taza de té, está compuesto de elementos que cambian constantemente y se dirigen hacia la disolución. Una vez que abrazamos que todo lo que tenemos es prestado del universo por un tiempo limitado, la ansiedad se reduce drásticamente. Si pierdes un objeto, no pierdes una parte de ti. Simplemente el universo ha reclamado algo que te prestó. ¿Cómo se aplica esta práctica suavemente en la vida diaria, especialmente cuando estás buscando el descanso? Mientras te preparas para el sueño, haz un breve escaneo mental de tu espacio. En lugar de sentir orgullo o ansiedad por tus pertenencias, míralas con una suave gratitud por su función y una profunda liberación de su control sobre ti. A ese libro que no has leído en años. Gracias por la promesa de conocimiento, pero ahora te dejo ir de mi mente. A esa ropa que ya no te sirve. Gracias por el servicio, pero no tienes por qué definir mi futuro. A ese recuerdo que guardas con dolor, te honro por la lección, pero ya no tienes que ser una cadena. Lo suelto.
Este acto de liberación mental genera un espacio interior. Cuando tu mente está menos ocupada organizando y defendiendo un inventario físico, tienes más espacio para el ser. La verdadera riqueza, según la tradición Zen, es el tiempo no poseído por la preocupación. Es la capacidad de sentarse en silencio y sentir la quietud de la noche sin que una lista de tareas o una lista de deseos invada tu paz. Esta noche, imagina que cada objeto a tu alrededor tiene una pequeña cuerda atada a tu centro. Con cada exhalación, visualiza esas cuerdas aflojándose. No se rompen con violencia, sino que se desatan con una suavidad deliberada hasta que caes en el vacío del no apego, donde no hay nada que perder y por lo tanto no hay nada que temer. Permite que esta ligereza te inunde. El camino hacia el sueño más profundo es el camino del desapego total. Suelta la necesidad de poseer y serás poseído por la paz. Las dos historias de la mente, hecho versus narrativa. Has viajado profundamente esta noche. Has cortado el apego a la constante búsqueda de algo más. Has suavizado el agarre de tu identidad idealizada y has comenzado a sentir la ligereza de soltar la posesión. Ahora nos adentramos en el corazón de la sabiduría Zen misma, el arte de discernir la realidad de la ilusión. La fuente de gran parte de nuestro sufrimiento, de la ansiedad que nos mantiene despiertos, no es el evento en sí, sino la historia que nuestra mente inventa sobre ese evento. Existe un mundo de hechos, lo que es objetivamente observable, y existe un mundo de narrativas, la interpretación, el juicio y la profecía que nuestra mente añade a esos hechos. El camino hacia la paz profunda es el camino de cortar la narrativa y regresar al hecho. Piensa en esta sencilla ilustración de un evento cotidiano en la vida moderna. El hecho. Recibes un correo electrónico de tu superior que dice solo: visto. Necesito discutir esto. La narrativa. Oh, no, están enojados. Cometí un error. Van a despedirme. No soy lo suficientemente bueno. ¿Cómo voy a pagar el alquiler? Mi carrera está arruinada. Debí haberme quedado hasta tarde. Esto es mi culpa, como siempre. En el momento en que lees esas 7 palabras objetivas, tu cuerpo reacciona a una historia que aún no ha sucedido. Tu estómago se anuda. Tu respiración se vuelve superficial. Las hormonas del estrés inundan tu sistema. Has creado un sufrimiento inmenso no por el hecho, sino por la narrativa proyectada hacia un futuro catastrófico. El trabajo del practicante Zen es detenerse en el instante en que la narrativa comienza a construirse. Cuando el pensamiento ansioso surge, la práctica no es luchar contra el pensamiento, sino simplemente separarlo del hecho. El hecho. El jefe escribió 7 palabras. La narrativa. Miedo al fracaso y al rechazo. Cuando ves esta separación, te das cuenta de que la ansiedad no es un producto de tu realidad,
sino un producto de tu mente enganchada. La mente, al no soltar el apego al resultado ideal, el email de felicitación, crea un infierno mental alrededor del resultado neutral. La mente es una máquina de contar historias. Es su función principal. Desde que somos pequeños, nos contamos historias para darle sentido al mundo, para predecir el peligro y para encajar. El problema es que esta máquina no sabe cuándo detenerse. Otro ejemplo común: el hecho. Llamas a un amigo para compartir una buena noticia, pero tu amigo contesta con una voz monótona, suena distraído y termina la llamada rápidamente. La narrativa: mi amigo no se preocupa por mí. Estoy solo. Mi vida no es tan interesante como la suya. Nuestra amistad se está muriendo. Debería dejar de molestarlo. Debo haberlo hecho enojar en algún momento. Y aquí estás, sintiendo el dolor del abandono, cuando el único hecho es que tu amigo sonó distraído. Quizás su hijo estaba enfermo. Quizás estaba lidiando con una emergencia familiar. Quizás simplemente estaba agotado. La mente no está dispuesta a aceptar la simplicidad neutral. Prefiere la complejidad dramática y autocompasiva. El acto de cortar la narrativa es un acto de valentía y de profunda liberación. Significa que, en lugar de ser arrastrado por el torrente de tu propia imaginación, te anclas en la única cosa que es indiscutiblemente verdadera: este momento presente y la evidencia sensorial directa. Cuando la ansiedad surge, haz una pausa, no un juicio, solo una pausa, y pregúntate suavemente, con la voz interior de un bondadoso maestro: ¿cuál es el hecho indiscutible aquí? ¿Y cuál es la historia que estoy añadiendo? El hecho es: siento tensión en mi pecho. La historia es: esta tensión significa que estoy enfermo o que algo terrible va a pasar. Al practicar esto, comienzas a dejar ir la necesidad de control. Las narrativas son intentos de controlar lo incontrolable. El futuro, los pensamientos de otras personas, el destino. Al soltar la narrativa le permites a la vida simplemente ser lo que es, sin la pesada capa de tus expectativas y miedos. Y en esa rendición se encuentra la paz radical. Cuando ya no tienes que defender tu narrativa, cuando ya no tienes que probar que tu interpretación es la única correcta, la energía que gastabas en la lucha regresa a ti. Te sientes ligero, libre y completamente presente. Esta noche, mientras la conciencia de tu cuerpo se relaja aún más, te invito a soltar cualquier narrativa persistente que pueda estar flotando en la oscuridad de tu mente. El día terminó. Los hechos del día están hechos. Si la mente intenta contarte una última historia de preocupación sobre mañana o un recuerdo doloroso del pasado, mírala con benevolencia, como a un niño que intenta llamar tu atención. Ah, gracias, mente, por esa historia. La he escuchado, pero no es el hecho, y ahora la suelto. Permite que las historias se desvanezcan.
Permite que el control se disuelva. Permanece solo con el hecho más simple de todos, la suave, constante y confiable entrada y salida de tu respiración. En este silencio, en este vacío de historias, has regresado a tu hogar, y en tu hogar siempre hay paz. El espejo del entorno, nutrición sensorial. Mientras la profunda quietud del sueño te envuelve como un manto suave, hemos desarmado las ilusiones internas de la codicia, la identidad y la narrativa. Ahora, con tu mente suavemente anclada, dirigimos la mirada hacia afuera, hacia el entorno que te rodea, y cómo éste impacta, nutre o drena tu paz interior. La tradición zen a menudo habla de la interdependencia, la verdad de que nada existe por sí mismo. Esto es tan cierto para un árbol y el suelo que lo nutre, como para tu propia conciencia y el entorno sensorial que absorbes a cada instante. El maestro Dogen, uno de los fundadores del Soto Zen, escribió una vez que el entorno es un espejo de tu mente, y tu mente es un reflejo de tu entorno. Piensa en tu sistema nervioso no solo como un receptor de información, sino como una esponja sensorial. Estás constantemente, en cada momento despierto, absorbiendo nutrición o veneno del ambiente, y simultáneamente estás contribuyendo al ambiente que otros experimentan. En el mundo moderno, este concepto se ha vuelto crítico. La mayor parte de la humanidad vive en un entorno que está diseñado no para la paz, sino para la distracción constante y la estimulación ansiosa. Las plataformas y los medios que consumes han sido meticulosamente diseñados para captar tu atención y mantenerla cautiva, a menudo apelando a las partes más reactivas de tu cerebro: el miedo, la indignación, la comparación y el anhelo. El hecho: un titular de noticias aparece en tu pantalla que reporta un conflicto en un lugar lejano. La reacción automática, la narrativa absorbida. Tu cuerpo, que no puede distinguir entre un conflicto lejano y un peligro inmediato en tu salón, se inunda de cortisol. Te sientes indignado, preocupado, impotente. El conflicto externo se ha convertido en conflicto interno, sin que hayas podido hacer nada para remediar la situación. El Zen nos enseña que la práctica de cortar no se aplica solo a los pensamientos o a los objetos físicos, sino también a la nutrición sensorial que permites que ingrese a tu sistema. Si continuamente alimentas tu mente con indignación a través de las redes sociales o con comparaciones a través de imágenes pulidas de la vida de otros, o con el drama interminable de la televisión, ¿cómo esperas que tu mente cultive la quietud, la gratitud y la paz? Es imposible. Estás abonando activamente el suelo de la ansiedad. El sabio Zen, que vive en el silencio del monasterio, protege su entorno con una intención feroz. No es porque tenga miedo del mundo, sino porque entiende que la calidad de su atención es la calidad de su vida.
Cada sonido, cada vista, cada conversación se elige para que apoye la quietud y la claridad. Para nosotros, en medio del ruido de la vida urbana, esta práctica requiere una conciencia constante de la intención. Antes de interactuar con un medio, pregúntate suavemente: ¿mi intención al abrir esto es aprender, conectarme o simplemente distraerme, irritarme? Si tu intención es la distracción ansiosa, el anhelo sutil que discutimos en la parte 2, de escapar de la quietud o del aburrimiento, es el momento de dejar ir el dispositivo y en su lugar atender a la respiración. La práctica de cortar el veneno sensorial nos lleva de vuelta a honrar lo ordinario. Parte 1. En lugar de que tu sistema nervioso absorba la crisis global de la televisión, permite que absorba el suave sonido de la lluvia, el tacto del agua caliente mientras te lavas las manos, la vista de la luna o las estrellas, el sonido de la respiración de tu pareja o mascota durmiendo. Estas son formas de nutrición sensorial positiva. Son neutrales, no exigen una reacción, no te invitan a la comparación ni a la indignación. Simplemente te anclan en la realidad pacífica que subyace al drama. Además, recuerda el segundo aspecto: estás contribuyendo al ambiente. Tus palabras, tu tono, tu presencia son parte del ambiente que tus seres queridos y colegas absorben. Si entras en una habitación con la mente llena de la narrativa de la parte 5, esa ansiedad se irradia. Si entras con la quietud que has cultivado esta noche, esa paz irradia. Un maestro zen le dijo una vez a un joven monje que se quejaba del ambiente ruidoso del monasterio: no te preocupes por el ruido del entorno, sino por el ruido que permites que entre en tu corazón. Porque si tu corazón es un jardín tranquilo, incluso el trueno te parecerá la voz de un Buda. Esta noche, mientras te entregas a la gravedad y al descanso, haz un último acto de cortar y dejar ir. Suelta cualquier imagen o sonido que hayas absorbido hoy que te haya dejado inquieto, temeroso o enojado. Imagínalos como pequeñas partículas de polvo flotando en el aire, y con una exhalación larga y suave, sopla suavemente y obsérvalas disolverse. Ahora, envuelve tu mente con la nutrición sensorial más pura de todas, la quietud de la noche, el ritmo constante de tu propia respiración, la sensación de estar seguro y sostenido. Tu entorno interior está limpio. Permanece aquí. Permanece en paz. La arquitectura oculta de las intenciones profundas. Mientras el sueño te abraza con mayor firmeza, hemos navegado a través de las aguas de la posesión externa y la absorción sensorial. Ahora vamos a adentrarnos en un espacio aún más sutil e influyente. La arquitectura oculta de tus intenciones más profundas. La vida no es un accidente. La experiencia que estás teniendo ahora mismo es, en gran medida, el resultado de una red
de decisiones, hábitos e intenciones que se han ido tejiendo a lo largo del tiempo, la mayoría de ellas fuera de tu conciencia plena. La intención en el contexto del Zen no es solo el objetivo que verbalizas, quiero ser más paciente, sino la energía subyacente que dirige tus acciones y tu atención, la razón real por la que actúas. Piensa en esos momentos en los que sientes una profunda fricción interna, un tirón y una floja constante. Dices, quiero despertarme temprano para meditar y tener un día en paz. Pero la acción que tomas es quedarte hasta tarde viendo una serie, saboteando tu propio descanso. Aquí hay un claro conflicto de intenciones. La intención consciente es la paz y el crecimiento. La intención inconsciente, quizá impulsada por el miedo al mañana, el apego a la distracción, parte 2, o la necesidad de escapar, parte 5, está dirigiendo el timón de tu conducta. El sufrimiento, en este sentido, es a menudo la colisión de intenciones opuestas. Queremos estar presentes, parte 1, pero nuestra intención es la multitarea. Queremos liberarnos del apego, parte 4, pero nuestra intención es la acumulación. El trabajo del practicante Zen no es forzar una nueva intención sobre las viejas, sino llevar la luz de la atención plena a la intención oculta, permitiendo que la intención de la paz surja naturalmente. Un maestro Zen una vez le preguntó a un estudiante que se quejaba de su falta de progreso: «Joven monje, ¿cuál es tu intención al venir a este templo?» «Maestro, mi intención es alcanzar el despertar y liberarme del sufrimiento». «Ah, ya veo», sonrió el maestro. «Y sin embargo, tu verdadera intención parece ser evitar el aburrimiento de la cocina y el trabajo manual, y en cambio debatir conceptos elevados. Has venido a liberarte del sufrimiento, pero tu intención oculta es evitar el trabajo duro». El estudiante se sintió expuesto, pero la bondad en los ojos del maestro era inmensa. Lo que el maestro estaba revelando es que la intención pura es aquella que está alineada con la realidad del momento presente. Cuando tu intención es genuinamente estar aquí, no hay fricción. La intención también es la arquitectura de tu percepción. En la parte 6 hablamos de cómo el entorno te nutre. Tu intención inconsciente es lo que actúa como un filtro, determinando qué parte de ese entorno absorbes. Si tu intención inconsciente es probar que el mundo es un lugar peligroso, por miedo o experiencia pasada, tu filtro solo dejará pasar noticias de tragedias y peligro. Si tu intención inconsciente es reforzar tu sensación de insuficiencia, tu filtro solo detectará las historias de éxito de los demás
y pasará por alto tus propios pequeños triunfos diarios. La intención es el imán de la mente. Corta la intención de conflicto y el imán se reprograma. ¿Cómo podemos aplicar este principio a nuestro descanso y nuestra vida? Mientras tu cuerpo se relaja en la oscuridad, haz un suave escaneo mental. Pregúntate, no qué quieres hacer mañana, sino con qué intención quieres vivir. Deja que tu intención más profunda se manifieste. No quiero ser perfecto. Mi intención es ser amable. No quiero resolver todos mis problemas. Mi intención es responder con presencia. No quiero controlar a los demás. Mi intención es cultivar la compasión incluso por mis errores. Este es el acto de dejar ir las intenciones impuras y conflictivas. Permite que esas intenciones de probar, ganar, controlar o escapar se disuelvan. Ya no sirven a la verdad de tu paz interior. Míralas. Reconócelas como viejos programas de supervivencia y luego suéltalas. En el momento en que liberas la necesidad de tener una intención de hacer algo grande o difícil, la intención pura de ser se revela. Esta intención de ser es la única que puede alinearte con la quietud de la noche. Esta noche, descansa en la intención más simple y profunda. Estoy aquí. Estoy seguro. Mi única intención es la paz. Deja que esa simple declaración sea el último pensamiento que te sostenga mientras te hundes en el sueño. La arquitectura de tu paz está siendo construida ahora, ladrillo a ladrillo, por la pureza de tu intención presente. El regalo de la presencia no reactiva. Has viajado a través de las capas de la mente, desde la superficie de la acción ordinaria hasta la raíz de la intención oculta. Ahora, en esta profunda quietud, estamos listos para presenciar el fruto más hermoso de la práctica del cortar y dejar ir, el regalo de la presencia no reactiva. La mayor parte de nuestro sufrimiento interpersonal, el estrés que llevamos de las interacciones con los demás, no proviene de lo que la otra persona hace, sino de nuestra reacción automática a ello. La mente ansiosa, que quiere control, que está llena de narrativas y de intenciones conflictivas, ve una situación difícil y responde de inmediato con el viejo patrón: reacción. Esto puede ser ira, defensa, retirada o el intento de forzar al otro a cambiar. La mente zen, en cambio, ve la misma situación y responde con presencia no reactiva. Esto no es pasividad, es una respuesta habilidosa que surge del espacio de haber soltado el apego al resultado. El maestro Taisen Teshimaru, un gran exponente del Zen en Occidente, decía que la práctica de la meditación Zazen no era para alcanzar la iluminación,
sino para aprender a no reaccionar. En ese no reaccionar se encuentra el espacio para la verdadera libertad. Piensa en una interacción típica donde te sientes drenado emocionalmente. Tal vez un ser querido entra en casa y comienza a quejarse de su día, con una energía pesada y crítica. La reacción típica, impulsada por la intención oculta de que tu hogar sea un refugio pacífico y tu identidad sea la de alguien que soluciona problemas, podría ser defenderte. Yo también he tenido un día duro, no es solo para ti. Solucionar. Deberías hacer X o Y. Si tan solo escucharas mi consejo. Retirarte. Encerrarte. Ponerte los auriculares. Evadir la conexión. Todas estas reacciones son formas de no bucear en el momento presente, sino de luchar contra él, de intentar cortar la experiencia del otro. La presencia no reactiva, el fruto del dejar ir, responde de manera diferente. En lugar de reaccionar, te anclas en el hecho. Parte 5. Hay una persona que está experimentando dolor o frustración. En lugar de engancharte a la narrativa, su queja es un ataque personal, te quedas con la intención pura. Parte 7. De la amabilidad. Tu respuesta se convierte en algo tan simple como escucha silenciosa. No hay necesidad de defenderte porque has soltado la identidad que se siente atacada. Parte 3. No hay necesidad de solucionar porque has soltado la necesidad de control. Parte 4. Solo hay una presencia quieta que puede sostener el dolor del otro sin ser consumida por él. Esta es la forma más elevada de cortar y dejar ir. Estás cortando el patrón de reacción automática y estás dejando ir la necesidad de que el otro sea diferente a como es. El Zen nos enseña que la transformación personal nunca es solamente personal. Cada vez que eliges la presencia no reactiva en lugar de la reacción automática, estás contribuyendo con una inyección de paz y calma al entorno. Parte 6. Cuando el otro descarga su queja y se encuentra con tu calma inquebrantable, ocurre algo profundo. Su energía reactiva no encuentra un lugar para anclarse. Se disuelve. Tu presencia se convierte en un espejo, no de su ira, sino de su propia quietud subyacente. Esto es especialmente crucial cuando buscas el descanso. La mente a menudo utiliza las interacciones pasadas para revivir y rumiar la reacción fallida. Debería haber dicho esto. No debía haber dicho aquello. Este rumiar te roba el sueño. La práctica es simple. Míralo y suéltalo. Míralo. Reconoce que la mente está intentando reescribir un guión que ya ha terminado. Suéltalo. Di mentalmente: esa interacción ya pasó. La respuesta que di fue la que fui capaz de dar en ese momento. Ahora elijo soltar la necesidad de que haya sido diferente.
Este acto de soltar la autocrítica y la revisión interminable es un profundo acto de compasión hacia uno mismo. Te liberas de la culpa de la reacción y te abres a la posibilidad de una respuesta habilidosa mañana. Esta noche, mientras te hundes en el sueño, haz el regalo de la presencia no reactiva a tu propia mente. Si un pensamiento ansioso surge, no te enganches a él. Si una emoción difícil emerge, no luches contra ella. Míralas como un monje miraría una nube que pasa por el cielo, sin juicio, sin apego, sin reacción. Simplemente aparecen y las dejas ir. El arte del Zen no es la lucha, sino la rendición consciente. Ríndete a la quietud, ríndete a la calma, ríndete a la confianza de que no tienes que resolver nada ahora. Tu única tarea es ser, y en ese ser todo está en perfecto orden. El equilibrio entre el hacer y el ser, mientras te hundes más y más profundamente en la quietud de la noche, has llegado al umbral de una de las prácticas más difíciles de la era moderna: encontrar el equilibrio entre el hacer y el ser. Nuestra cultura occidental está construida sobre la adoración del hacer. Se nos evalúa por nuestra productividad, por nuestros logros, por la longitud de nuestra lista de tareas completadas. Se nos dice que el valor se encuentra en el constante esfuerzo por mejorar y en el progreso visible. Si le preguntas a la mayoría de la gente cómo están, la respuesta suele estar ligada a cuánto han hecho. Estoy ocupado. Estoy trabajando en un gran proyecto. No tengo tiempo para nada. La ocupación se ha convertido en una medalla de honor, mientras que la quietud es vista con sospecha, a menudo confundida con la pereza o la falta de ambición. El Zen, con su sabiduría atemporal, nos pide que cortemos el apego a la productividad constante, no porque el trabajo y el logro sean malos, sino porque la identidad que se basa únicamente en el hacer es inherentemente frágil. Si tu valor reside en tu productividad, ¿qué sucede cuando estás enfermo, cuando estás jubilado o cuando simplemente necesitas un descanso? Tu valor desaparece y la ansiedad inunda el vacío. El gran maestro Zen Dogen enseñó la importancia de la práctica de shikantaza, o solo sentarse. No se trata de sentarse para conseguir algo: iluminación, calma, respuestas. Se trata simplemente de ser con lo que es, sin agenda, sin esfuerzo, sin hacer. El acto de solo sentarse es una afirmación radical de tu valor intrínseco. Estás diciendo: no tengo que hacer nada para merecer este momento. Soy digno de mi propia atención y mi propio descanso.
simplemente porque existo. Esta es la práctica del dejar ir la tiranía de la mejora continua. Claro, el crecimiento es vital, pero el Zen nos invita a distinguir entre dos tipos de crecimiento. Crecimiento por insatisfacción, la codicia fina. Es el crecimiento que surge de la narrativa de que yo no soy suficiente ahora. Parte 3. Te obligas a cambiar porque crees que la felicidad está después de la mejora. Este crecimiento es agotador, basado en la ansiedad y la autocrítica. Crecimiento por amor y presencia. Es el crecimiento que surge de la plena aceptación de lo que eres ahora. Miras tus imperfecciones con bondad y dices, soy imperfecto y me amo. Debido a este amor, me gustaría cultivar más paz para mí y para los demás. Este crecimiento es sostenible, nutritivo y pacífico. La práctica es crear un espacio de no hacer en tu día. Esto no significa que debas dejar tu trabajo o tus responsabilidades. Significa que dentro de tus responsabilidades tienes que cortar el ganchillo mental que siempre busca la siguiente tarea. Cuando lavas los platos, no laves los platos para terminar y poder hacer otra cosa. Simplemente lávalos. En ese instante de total presencia, has pasado del hacer ansioso al ser consciente. Un sabio monje una vez observó a la gente de la ciudad y notó que corrían constantemente. Cuando regresó al templo, dijo: los hombres de la ciudad usan su energía para correr hacia la meta, y cuando llegan a la meta, se dan cuenta de que la meta no es el descanso. Así que corren de vuelta para escapar del vacío que han encontrado. El descanso verdadero no está al final de la lista de tareas. Es un estado de ser que debes cultivar activamente. Esta noche, mientras tu cuerpo se entrega al soporte de la cama, haz un profundo acto de dejar ir la tensión del hacer. Visualiza todos tus proyectos, tus responsabilidades, tus listas de tareas, flotando suavemente a unos metros de distancia. No las estás quemando ni negando, simplemente las estás soltando de tu agarre mental por ahora. Dile suavemente: te veo, sé que estás ahí, pero por el regalo de la noche te dejo ir. Este tiempo está reservado para la intención pura de ser y la restauración. Permítete ser, sin ningún propósito más allá de la existencia pura. Siente la simplicidad y la inmensidad de esta verdad. No tienes que ganarte el sueño. No tienes que hacer nada para merecer la paz. Estás sostenido por el universo. Estás completo ahora.
Descansa en el conocimiento de que el único hacer que importa mañana es el hacer con presencia, y esa presencia se recarga en el vacío de este profundo ser. La cosecha de la atención plena. Has completado tu viaje por las profundidades del cortar y dejar ir. Tu mente ha navegado por la distinción entre el hecho y la narrativa. Has soltado la carga de las posesiones y has abrazado la ligereza de la intención pura en el espacio del ser. Ahora, en esta quietud final, cosechamos los frutos de esta práctica de la atención plena. La paz profunda que estás sintiendo no es una tregua temporal. Es el estado natural de tu ser que has descubierto al dejar de luchar. La sabiduría Zen nos asegura que al soltar los apegos no perdemos nada esencial, sino que ganamos todo lo que importa. La cosecha es la alegría simple con gratitud. Cuando dejas ir el apetito sutil, parte 2, el anhelo de que las cosas sean diferentes o mejores, de repente, la vida tal como es se revela como suficiente. La luz de la luna que se filtra por la ventana, el suave hundimiento de tu cuerpo en el colchón, el sonido de tu propia respiración tranquila. Estos no son meros fondos para tu vida, son el tejido de la alegría. El sufrimiento se basa en la negación de la realidad. La alegría simple se basa en la profunda aceptación de la realidad. Los maestros nos recuerdan que la práctica espiritual no es una búsqueda de lo extraordinario, sino un profundo compromiso con lo ordinario. Es en los momentos simples, esos que solías apresurar o ignorar, donde reside la verdadera oportunidad para la paz. Piensa en los ejemplos que hemos explorado y cómo ahora pueden transformarse en una meditación. Lavar los platos como meditación, parte 1. Ya no es una tarea para terminar, sino un momento para sentir el calor del agua, el olor del jabón y la simple dignidad del trabajo manual. La meta no es el plato limpio, sino estar totalmente ahí, liberándote de la prisa y el anhelo del mañana. La ausencia de reacción en la conexión, parte 8. El tráfico matutino ya no es una fuente de frustración personal. En lugar de engancharte a la ira, la reacción, eliges la presencia no reactiva y utilizas ese tiempo para anclarte en tu respiración. La respuesta habilidosa. Has transformado la frustración en paciencia en acción. El silencio del no hacer. Parte 9. En lugar de llenar cada hueco de tiempo con el teléfono o las noticias, el veneno sensorial de la parte 6, proteges activamente pequeños momentos de solo ser. Sentarte 5 minutos a mirar un árbol, sin intención de hacer nada, es un acto radical de autovaloración. Esta práctica se vuelve más fácil y natural a medida que la cultivas.
Cada vez que eliges la presencia sobre la distracción, fortaleces el músculo de la atención plena. Cada vez que respondes con amabilidad en lugar de crítica, fortaleces el músculo de la compasión. Recuerda, la compasión debe comenzar en casa. El acto final y más importante de cortar y dejar ir esta noche es soltar la crítica hacia ti mismo. La voz interior de la autocrítica es la última narrativa. Parte 5. La intención oculta más destructiva. Parte 7. Es la voz que te dice que no escuchaste lo suficientemente bien, que debiste haber practicado más, que tienes que hacer algo más mañana. Mírala con la misma benevolencia con la que mirarías a un niño que tiene miedo en la oscuridad. No tienes que luchar contra la crítica, solo tienes que dejar de alimentarla. Permítete ser profundamente imperfecto, profundamente humano y profundamente digno de paz. El camino Zen es el camino de la suavidad inquebrantable. La autocrítica te hace rígido. La autocompasión te hace flexible y resiliente. Has hecho un trabajo hermoso al dedicar este tiempo a la sabiduría y a la quietud. Este trabajo importa más de lo que puedes imaginar. Cada momento de elegir la presencia sobre la distracción, la compasión sobre la crítica, la apreciación sobre la queja, se irradia a través de tus relaciones y comunidades de maneras que tal vez nunca llegues a ver por completo. Descansa ahora. Estás exactamente donde necesitas estar, aprendiendo lo que necesitas aprender, convirtiéndote en quien estás destinado a ser. Con profunda gratitud por tu presencia y tu compromiso con la sabiduría y la compasión, te ofrezco esta bendición para el camino que tienes por delante. Que camines en paz.